libro a los Hebreos en el capítulo 11, versos 32 al 40. Sea alabado nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versos 32 al 40. Vamos a leerlo, amados hermanos, para honrar la gloria de Jehová Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, el fiel Consolador. Y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puede sentarse. Corramos con paciencia la carrera. Sea alabado nuestro Dios. Corramos con paciencia la carrera. Sea alabado el Rey de la Gloria. Amados hermanos, ciertamente de que el camino al cual hemos sido llamados es un camino de fe, como también es un camino para valientes, un camino para guerreros. La gente allá dice de que es un camino para gente haragana y desocupada, pero este es un camino para gente valiente, para gente que se alza en poder, para gente, hermanos, la cual ciertamente se impone ante las exigencias de este mundo, ante sus tradiciones, ante la corriente del maligno, para caminar, amados hermanos, en firmeza, conforme a la ley del Dios Altísimo, para agradar a aquel que nos ha tomado por su excelencia y gracia, para que seamos soldados suyos, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Este capítulo 11, hermanos, exalta la fe de aquellos que antes de nosotros con paciencia corrieron la carrera que ahora nosotros corremos. Y el apóstol Pedro hablaba abiertamente diciendo: amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y es que como seres humanos sentimos que cuando estamos sufriendo somos los únicos que sufrimos, que cuando lloramos, porque solo a mí me toca sufrir, que cuando hay escasez, que porque solo a mí me azota, que cuando hay enfermedad, porque solo yo me enfermo. Pero bien es cierto, hermanos, el apóstol Pedro dijo: las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Sufre, hermanos, ¿verdad? El salvadoreño, el hondureño, el argentino, el ecuatoriano, el puertorriqueño, el australiano y todos nuestros hermanos en derredor del mundo van sufriendo los mismos sufrimientos, y aún sufrimientos mayores de los que nosotros pasamos los van sufriendo, pero todos vamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal y como estos varones, y dijo, ¿verdad?, el escritor a los hebreos: y el tiempo me haría falta.
Y es que ya había hablado, amados hermanos, de Isaac, de Abraham, de Jacob. Había hablado de Rahab, de José. Había hablado de Moisés, de Josué. Y de tantos, amados hermanos, de Débora y de tantas mujeres y hombres que conquistaron reinos, que hicieron, amados hermanos, y obtuvieron grandes victorias, porque su fe estuvo puesta en el invisible, en el que no se ve, pero que va siempre de nuestro lado. El que muchas veces creemos que nos ha abandonado, cuando, amados hermanos, vemos solamente unas huellas en la arena, pero que es cuando nos lleva Él cargando para sacarnos hacia adelante y llevarnos, amados hermanos, hacia la gloria, hacia la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El tiempo me haría falta, dijo el apóstol, para hablar de Gedeón, para hablar de Barak, para hablar de Jefté, para hablar, amados hermanos, de Samuel, para hablar de Isaías, de Jeremías, para hablar, amados hermanos, de todos estos varones, de que no fue fácil su ministerio, pero que sí se decidieron a sufrir por la causa de nuestro Dios. Se decidieron, hermanos, a correr con paciencia la carrera a la cual habían sido llamados. No obstante, ¿verdad? Como Moisés y como Jeremías, al principio como que no quería, ¿verdad? Pero que terminaron por servir en excelencia a un Dios todopoderoso. Y pareciera ser que pasamos por ese camino nosotros. Por un momentito como que ya no queremos. Por un momentito como que el motor de arranque ya no nota, ¿verdad? Y hay que darle un martillazo. ¿Se ha fijado, verdad? Que cuando no arranca el carro, se le pegó el motor de arranque y hay que darle con un martillo. Si una piedra hay en el camino, hay que darle con la piedra para que se suelte, dice. Se ha alabado Dios. Y decíamos hoy en la escuela dominical que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Y cuando estamos ahí duritos de corazón, hermanos, está esa palabra de Dios martillando ahí para que volvamos en amistad con nuestro Dios, para que nos vaya bien. Porque el camino por donde muchas veces queremos andar, dijo el predicador Salomón, es camino de muerte, aunque a nosotros nos parezca camino recto, aunque a nosotros nos parezca que estamos agradando a Dios, aunque nosotros en nuestro razonamiento estemos diciendo, para Dios lo hago, pero si no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos, no es para Dios, porque Dios quiere que se le sirva en espíritu y en verdad, en sinceridad y en integridad y en fidelidad delante de su presencia maravillosa. Sea alabado el Rey de la Gloria. En ningún momento dijeron ellos, ¿verdad? Vamos a parar de hablar. Jeremías no dijo, ¿verdad? Aunque sí lo dijo un momento. Yo dije, voy a dejar de hablar, porque cada vez que hablo, lo que cosecho es violencia, persecución, menosprecio. Y dijo, yo traté de resistir aquel fuego, traté de no hablar más de la palabra, pero había un fuego dentro de mí que me quemaba, había una llama dentro de mí que me quemaba, y traté de no hablar, pero esa llama me hacía explotar, y yo seguía hablando palabra de Dios. Y ese es un verdadero siervo del Dios Altísimo, hermano, que aunque coseche persecución, aunque coseche dolor, hay una llama en nuestra vida que arde, y hemos de hablar palabra de nuestro Dios. Aunque nos menosprecien, aunque hagan burla, aunque hagan sátira, hay que hablar palabra del Dios Altísimo, porque de esos es el reino de los cielos. El tiempo me haría falta, dijo, y es que quería ilustrar, amados hermanos, algo muy maravilloso para darnos una enseñanza en el capítulo 12. Aquel varón escritor de esta carta, y decía, por tanto nosotros, sea alabado Jesucristo, por tanto, puesto que nosotros tenemos en derredor nuestro y tenemos la palabra profética más segura. Y el capítulo 10 de 1 Corintios dice, hermanos, de que estas palabras quedaron escritas. Se escribió de Jefté, de Gedeón, de Barak, de Débora. Se escribió, amados hermanos, de Jael. Se escribió de Sara. Se escribió, hermanos, de mujeres que anduvieron conforme el camino de Dios, y de hombres que también apagaron, fueron impetuosos, pero no para que quedaran como historia o como anécdotas para que nosotros solo las leamos, sino, hermanos, para que nos ha quedado de ejemplo a nosotros, para que seamos amonestados e imitemos la fe de ellos, imitemos el caminar de ellos, imitemos cómo le sirvieron a Dios en medio de las dificultades, pero que no se detuvieron para servir al Dios vivo, sino que siguieron honrando la gloria del Dios omnipotente.
Por tanto, nosotros también, teniendo una grande nube de testigos en derredor nuestro, dice el apóstol, despojémonos. Sea alabado nuestro Dios. Despojémonos. ¿Qué quiere decir despojémonos? ¿Qué significa la palabra despojar? Quitarse de encima. En otras palabras, vamos a quitarnos nosotros, amados hermanos, muchas cosas de las cuales el apóstol empieza a hablar y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sea alabado nuestro Dios. Amados hermanos, el Rey de la Gloria, nuestro Señor, conocedor de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, conocedor, amados hermanos, de las cosas que nos agobian, conocedor de las cosas que nos quebrantan y que muchas veces nos tiran a tierra y que procuramos muchas veces levantarnos y que nos cuesta, amados hermanos, levantar. Caer, ¿verdad?, es facilito, pero levantar muchas veces toma mucho tiempo para volver a sentir una gloria poderosa de Dios en nuestra vida, el que vive conforme a la misericordia y la gracia de Dios. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, despojémonos. Implicaba, amados hermanos, para cada uno de nosotros, ¿verdad?, de que viendo a cada uno de esos hombres, viendo el caminar de Elías, viendo el caminar de Eliseo, viendo, amados hermanos, a cada uno de ellos, deberíamos de considerar nosotros las aflicciones que nosotros pasamos como algo leve, amados hermanos. El apóstol lo declara así, ¿verdad? Allá en aquella primera carta de Corintios, en el capítulo 4, en los últimos versos, él dice, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O sea que cada tribulación nos debe acercar a Dios, cada dificultad nos debe acercar a Dios, cada, hermano, aflicción que pasamos debe acercarnos a Dios. Pero muchas veces sucede lo contrario. Las aflicciones, las tribulaciones como que nos pretenden alejar del Altísimo, pero Dios quiere que estemos cerca de Él. Sea bendito el Rey de la Gloria. Amados hermanos, el apóstol nos habla a cada uno de nosotros para que podamos echar un vistazo a cada uno de esos hombres, a nuestro Señor Jesucristo, aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, sin necesidad de pasar por ahí. Sea alabado nuestro Dios. Pero ahora nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Pero qué es lo que causa peso a tu alma? Sea alabado nuestro Dios. ¿Qué es lo que pesa sobre nuestra alma? ¿Qué es lo que pesa sobre nuestra vida? Sea alabado Cristo. Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, aquellos versos muy maravillosos como el de Mateo 11:28 lo aplicamos a aquellos que no han venido a los pies de Jesucristo para que vengan a reposar en Él. Y les decimos, ¿verdad?, la palabra de Dios dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Sea alabado Dios. Pero, amados hermanos, el apóstol habla determinadamente a nuestra vida. ¿Para qué? Hay pesos, amados hermanos, que los llevamos sobre nosotros, que muchas veces no nos dejan crecer, y el apóstol, el interés de él es de que crezcamos y que sigamos en pos de Él. Quiere, amados hermanos, ¿verdad? Hay ese peso de muchas veces de maldad, amados hermanos, no de maldad que hagamos, sino que nos causa mal a nuestra vida, porque acarreamos con heridas, con golpes, con sufrimiento, porque no hemos sido capaces muchas veces de perdonar y lo venimos arrastrando, amados hermanos, cuando ciertamente el apóstol dice ahí, más adelante en el verso 15, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad, verso 15 de Hebreos 12, mirad, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, sea alabado Dios, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Un peso
peso que llevamos, porque no hemos aprendido, hermano, a conllevar y aprender, ¿verdad? Muchas veces a sobrellevar las cargas los unos de los otros. No hemos aprendido muchas veces a ayudarle al débil, al menesteroso, al desamparado, al que, amados hermanos, tiene menos fuerza, sino que muchas veces queremos, hermanos, de que todos sean igual a nosotros, pero lo que debemos de procurar es que todos podamos crecer en la gracia en Cristo, mi Señor y Salvador. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, amados hermanos, el peso que nos agobia son enojos, son discordias, son rencores. Cuando Colosenses 3:8 dice, amados hermanos, dejad también vosotros todas estas cosas. Sea alabado el Rey de la Gloria. Despojaos de todo peso. Sea bendito Dios. Oiga, despojaos de todo peso. ¿Qué quiere decir? Quitarse todo el peso que nos agobia, despojarnos, amados hermanos, de las heridas, de los golpes, de los sufrimientos, despojarnos, hermanos, del enojo, de las discordias, de los rencores. Dije Colosenses 3:8, hermanos, cosas de las cuales nos agobian y nos cargan un peso grande, porque no nos dejan tener libertad para adorar y glorificar a Dios. Y donde hay esas cosas, no se mueve el Espíritu Santo de Jehová, porque Él es santo y 3 veces santo. Sea alabado el Rey de la Gloria.